Aquí estamos una vez más para poder compartir la palabra de Dios. Hoy le estaba diciendo al Señor, le pedí oración a mi nuera, Vicky, que ore por mí, porque no tenía idea y buscaba al Señor y no tenía idea que quería que comparta hoy con ustedes, porque Él sabe la necesidad de su pueblo. Amén. Y en un momento dado, gloria a Dios, el Señor me empezó a inspirar qué era lo que quería que compartiera. Yo tenía algo, porque se estaba haciendo tarde, pero después el Señor fielmente me guió a lo que Él quería que yo hoy compartiera con ustedes. Entonces, voy a compartir con ustedes 5 verdades inamovibles. Amén. ¿Cuántos quieren saber acerca de las 5 verdades? No son las 5 verdades absolutas, sino que son parte de la verdad de Dios. Amén. De todo el consejo de Dios, hay 5 que quiero compartir hoy con ustedes. Amén. Entonces busquen el Evangelio de Juan, capítulo 6. A partir del versículo 41, como siempre nos vamos adentrando un poquito antes para poder entender las 5 verdades que Dios quiere que hoy compartamos. Amén. El Señor venía, si ustedes leen un poquito atrás, Él venía diciendo muchas verdades acerca de Él. Después de haber alimentado a 5,000, luego camina sobre el mar y luego enseña que Él era el pan de vida. Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 41 en adelante. ¿Qué dice el 41? Dice que la gente que estaba escuchándole murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces vemos que en el versículo 41 la gente murmura acerca de Dios. ¿Cuántas veces el Señor me recordaba a mí? ¿Cuántas veces habremos murmurado acerca de la bondad de Dios? Acerca de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces nuestro corazón habrá murmurado como que Dios es un Dios despiadado porque nos largó en esta tierra y nos va tan mal? Cuando no entendemos el ser humano, cuando no entiende a Dios y el obrar de Dios, muchas veces cae en murmurar acerca de la bondad de Dios. Entonces se encuentra hablando y diciendo, muchas veces nos encontramos de esta manera, diciendo, como por ejemplo: yo no sé para qué vengo yo, para qué vine a este país, yo no sé para qué estudié, si ahora no se me abren puertas para poder ejercer lo que estudié. Y muy en el fondo, esas palabras le estamos echando la culpa a Dios. Que Él no ve el esfuerzo que uno hace y por qué no se abren las puertas. Si sos sincero, ¿cuánto podemos decir que sí nos pasó? Muchas veces. Entonces, en este momento dice que los judíos se encontraban murmurando. Y después, en el 42,
no solamente murmuraron, sino que ahora lo desprestigiaron. Porque decía, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Porque él había dicho que él había descendido del cielo. Conociendo cómo nosotros los seres humanos actuamos, entonces vamos a tomar recaudos. Amados, cuando uno está triste, cuando uno se siente defraudado por Dios, te puedo asegurar que Él no falla. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Él no falla y somos nosotros los que no le conocemos a Él. Por eso terminamos murmurando. Cuando detectes que hay queja en tus labios, que no le echas la culpa a nadie, en el fondo se la estás echando a Dios. No estás entendiendo su amor, no estás entendiendo, no le conocemos todavía. Te ruego, hermano, hermana, que pongas un stop, que pares enseguida, porque si no paras y buscas en Dios la solución, de la murmuración vas a pasar al desprestigio de este Dios que tanto, tanto nos amó y nos ama. Amén. Fíjense que en el versículo 43 Jesús dice a los judíos, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y acá viene la primera verdad, la vamos a leer, está en el versículo 44. La primera verdad es, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno de nosotros podemos entregar nuestra vida a Dios. Ninguno de nosotros podemos adorar a Dios, empezar a caminar de su mano, conocerle a Él, ser salvos, si Dios, el Padre, no te trajo hacia Jesús. Entonces, primera verdad es que Él fue el que obró para que tú y yo estemos unidos a Dios. No es tu mérito ni el mío. Fue Él. Primera verdad. Amén. Segunda verdad. Versículo 45 lo vamos a leer. Escrito están los profetas, dijo Jesús, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¡Wow! Este sí que fue un golpe muy bajo. Porque le estaba diciendo a los judíos, está escrito en la ley que ustedes tanto defienden, está escrito en los profetas, que serán todos enseñados por Dios. Ya ahí le estaba diciendo que Él era Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, así que todo aquel que presume que conoce a Dios, así que todo aquel que presume saber los misterios y las cosas de Dios y saber lo que dice la Biblia del Génesis al Apocalipsis, todo aquel que oyó al Padre y aprendió, porque podemos oír pero no aprender, y aprendió de Él, ¿qué hace esa persona? Viene a Jesús, viene a mí, le dijo. Lo que pasa que me decía el Señor, lo que al ser humano no le gusta y detesta,
hasta llegar a ponernos enojadísimos, es, primero, quedar en ridículo delante de los que presumiendo ser la persona que guía, que enseña, y para otros, ¿no? Y sienten que es muy indispensable. Estas palabras que Jesús pronunció, estas dos verdades, por ejemplo, les hace quedar en ridículo. Si hay alguien que realmente no quiere hacer su voluntad, estas palabras que estuvimos leyendo son muy fuertes. Y piensa, pero si yo estoy diciendo a la gente del trabajo, a los vecinos, estoy diciendo a la familia, estoy diciendo por todos lados, yo te puedo ayudar, le estoy demostrando que yo soy la persona que los puede guiar, que yo sé las cosas, que hace tantos años que yo conozco a Dios. Entonces de repente escuchamos esta palabra que dice, y todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, entonces viene a Jesús para obedecerle, por supuesto. Eso es un cachetazo. En este caso, en lo que estamos leyendo en la palabra, en ese momento eran los judíos que estaban ellos orgullosos porque ellos eran el pueblo escogido. Ellos fueron y eran los privilegiados de que Dios les dijera, les inspirara su palabra para que ellos escribieran, y entonces ahora esas palabras quedaban plasmadas a la humanidad. Era la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ellos muy orgullosos estaban de lo que eran, sabían lo que eran. En este caso, ¿me estoy explicando? Ahora nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Con nosotros pasa otra cosa. Nos sentimos orgullosos por los logros personales, por la buena tradición familiar que tenemos, por cómo fuimos haciendo las cosas en nuestra vida. Entonces hoy, en este tiempo, la palabra de Dios es muy confrontativa a alguien que tiene esa actitud, que piensa de Jesús, primero murmura que este vino del cielo, pero este no es el hijo de José, su padre, su madre los conocemos. Los que tienen esa actitud es porque están orgullosos y defienden todos los logros y las tradiciones y la familia y etcétera. Ahora, que venga Jesús en aquel tiempo, ¿no? Que según los judíos no cumplía lo que ellos aseguraban saber de Dios. Como estoy diciendo, era una gran ofensa. Hay gente en las iglesias, en todas las iglesias, donde se predica la palabra de Dios, que se jacta de tener tantos años de cristiano o de haber hecho tal o cual servicio para Dios. Pero ahora están tristes, no se comprometen con ninguna iglesia para servir a Dios. Están apartados de lo que es un rebaño, una asamblea que todos adoran y obedecen a Dios. Miren lo que dice Lucas 16:15.
Busquen Lucas 16:15. Cuando lo tengan, me dicen amén. Jesús entonces les dijo, dice Lucas, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Como dijo el apóstol Pablo, todos mis títulos, todos mis logros, judío de judíos, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un rabino que no tenía nadie que decir nada de él. Todos los títulos aquí dice que él y su pasado lo tenía como basura para asir la verdad de Cristo. Amén. Entonces tenemos que poder identificar, hermanos, que cuando defendes una postura, cuando estás en una postura en tu vida de inamovible, que viene la palabra y te enseña la palabra, pero vos decís, ok, ya más adelante. Ok, sí, algún día. ¿Me están entendiendo? Detectalo. Detectalo. Porque la palabra de Dios dice que lo que tú y yo tenemos por sublime, que es prioritario delante de Dios, es abominación. Y nosotros hoy tenemos solo, ellos en ese entonces tenían a Jesús, lo veían, pero no les importaba. ¿Cuántos de nosotros dijimos en alguna oportunidad, ay, si yo hubiera estado viviendo en aquel entonces? Ay, hubiera sido como esa mujer que le tiró el frasco en los pies y con los cabellos le enjugaba los pies al maestro. ¿Cuántos de nosotros dijimos, ay, si yo hubiera estado caminando por Israel en aquel entonces? Pero solo de los miles y miles que escucharon su palabra, que vieron su gloria, que vieron su poder, que lo sintieron, se estremecían por dentro de verlo, escucharlo. De tantos miles y miles, la palabra de Dios dice que solo quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo 120 personas. 120 personas es un número muy bajo. Yo no sé si hubiera estado ahí. Y fíjense que lo veían, lo palpaban y aún así lo rechazaron. Muchos lo rechazaron. Porque cuando el hombre y la mujer conquista algo, cuando el hombre y la mujer, por ejemplo, tiene un título de algo, se quemó la pestaña estudiando, trabajando, pagándose la universidad, o sufrió mucho en la vida y tuvo que salir adelante desde muy pequeño. Diferentes casos. El hombre y la mujer, cuando cree tener la victoria en algo, defiende eso porque le ha costado mucho. Y cuando viene Dios y te dice, hija, hijo, deja eso a un costado y vení y seguime, hacé mi voluntad, es fuerte. Es fuerte.
Hoy nosotros, ¿qué tenemos? Hoy tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra es Jesús mismo. Él es el verbo. Pero hoy no le vemos. Hoy no podemos tocarle. Hoy solamente tenemos la palabra. Entonces hoy hay algunas excusas. Y de pronto están la gente que dice, yo en esta persona que está predicando, que me quiere enseñar la palabra, no confío. No confío porque hay tantas interpretaciones y no sé si lo que interpreta de la palabra está bien. Yo no sé. ¿Cuántas veces he escuchado personas decir esto? La otra excusa es, no puedo hacer caso, porque yo no estoy segura de que la palabra así es como lo dice. Ellos lo que pasa es que son muy hacheros esta persona que está... No es que la da con un caño la persona. La misma palabra es fuerte. La misma palabra es fuerte. ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Porque al leerla no sacamos un versículo, sino que se lee el contexto para entender qué es lo que querían decir, en lo que queremos interpretar. ¿Me están entendiendo? Amén. La segunda excusa, que por la palabra de Dios interpretada, su conciencia sea acusada de no conocer a Dios y de no buscarle como Él quiere. Esas son las excusas que el ser humano hace hoy día. Cuando la palabra es predicada, interpretada, sus conciencias les acusa de no buscar ni conocer a Dios. Vamos a leer del versículo 45 en adelante. Jesús diciendo, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Hasta ahí vamos? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, hablando de Jesús. De cierto, os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Vamos, esto nos lleva a la tercera verdad, porque Jesús en el versículo 53 le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, ahora estoy viendo que este Jesús cree en los caníbales, que le tenemos que comer. No se estaba refiriendo a eso. Realmente vamos a entenderlo de esta manera. Comer carne humana y beber sangre no es para lo que nuestro cuerpo está diseñado, ¿sí o no? No estamos diseñados para eso. Yo creo que si tendríamos que comer una carne humana o beber sangre humana, vomitaríamos, no estaríamos bien.
estaríamos enfermos, ¿no es cierto? Yo pienso que Él está diciendo, es lo que sentía mi corazón cuando lo leía, está diciendo de los padecimientos que se vive cuando alguien se decide a seguir a Jesús. Por ejemplo, uno de los primeros padecimientos que se vive es que los que antes eran tus amigos, los que antes eran tu familia, ahora te empiezan a criticar y te empiezan a decir, pero ¿ahora qué te haces? ¿Ahora te haces el loco, aleluya? ¿Ahora no te gusta decir malas palabras? ¿Que ahora no querés quedarte con lo que no es tuyo? ¿Qué te pasó? Y empieza a ver esos roces con las personas que antes nosotros solíamos estar. ¿Y esto es agradable? Para nada, porque a la carne, ¿qué es lo que sucede? Nos empezamos a sentir, por seguir a Jesús, por empezar a cambiar mi mentalidad, ahora puedo llegar a perder toda la gente que durante toda mi vida estuvieron a mi lado. Ahora me siento que soy un traidor, una traidora. ¿Y eso es bonito? No es bonito sentirlo. Por eso es que podemos interpretarlo como si estaríamos comiendo realmente carne y bebiendo sangre. No es bonito. Se está refiriendo a un sentido espiritual. El que acepta el sacrificio del Cordero y empieza a obedecerle, entonces vamos a empezar a vivir ciertas cosas que nos van a dar un poco de miedo. Vamos a seguir leyendo del versículo 54 en adelante. Del 55, porque mi carne, dice Jesús, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Estamos hablando de aquellos que realmente tenemos, ¿cómo se dice el dicho? Tenemos las agallas, es para valientes, de empezar a seguir al Señor y obedecerle. Porque dice que el que come la carne de Jesús y bebe su sangre, permanece en él y Jesús en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En el versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Otra vez Jesús confrontando a los judíos, diciéndole lo que ellos estaban orgullosos, defendían, peleaban y le resistían, no les servía. Porque le dice, vuestros padres comieron ese maná, porque ellos orgullosos de que Dios los había sustentado con maná en el desierto, pero vuestros padres perecieron.
y les estaba diciendo: el que come este pan que yo le estoy hablando de su vida, hablando de su voluntad, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Esto, por lo que le estoy diciendo, esta palabra que no es mía, es del Padre, ¿les ofende? ¿Qué? Si dejare todo por la mitad y me vieren subir al cielo de donde vine, entonces ahí sí que estarían ofendidos, porque los dejé, como decimos en Argentina, sin el pan y sin la torta. Pero Él no hizo eso. Amén. Amén. Vamos ahora entonces a la cuarta verdad inamovible. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuarta verdad: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, no sirve para nada. Eclesiastés dijo: el mucho estudio es fatiga de la carne. No está mal que se prepare la gente, que estudie, que saque un título, que saque una carrera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando la gente idealiza y prioriza ese título, ese esfuerzo que como hombre, como mujer está haciendo. Dios le está diciendo aquí que el Espíritu es el que da vida. La carne, todo lo que vos quieras poner primero, no sirve para nada. La cuarta verdad: las palabras que Él habla, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Otra vez Jesús poniendo en evidencia lo que hay en el corazón del hombre, que no quiere nada con Dios. Pero en el versículo 64 dice: pero hay alguno entre vosotros que no creen. ¿No dice eso el 64? Hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, vamos a leer hasta el 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Estaba hablando de Judas, el que lo iba a entregar. ¿Saben qué me decía el Señor? Si estás pasando por un momento así, que no estás poniendo a Dios como primero en tu vida, que estás valorando mucho tus logros, tus tradiciones familiares, tu manera de pensar,
si está pasando esto ahora y podés creer esto lo que yo te voy a decir, vas a encontrar una bendición, vas a encontrar unas buenas nuevas para ti. ¿Saben qué? Fíjense, en medio del caos, de que uno le dijo, Señor, son duras tus palabras, ¿quién podrá seguirte? Y luego Jesús les dice, ¿vosotros también se quieren ir a los 12? O sea, hubo un momento de tiranteza ahí. Surge Pedro, poniendo paño frío y fe y bendición a todo esto. Surge Pedro diciendo, amo, dueño de mi vida. Eso significa, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Les puedo asegurar que siempre Dios tendrá al lado tuyo, al lado de una persona que esté pasando esto, un Pedro. Siempre habrá un Pedro. Un Pedro muchas veces se sirve de los niños. Un niño diciéndole al adulto, eso está mal, papá, mamá, abuelo, abuela. Dios no dice esto y los adultos lo miran. Cállate, mocoso, vaya para allá. A los adultos no se le dice eso. Siempre habrá un Pedro. Dios se servirá de un Pedro. Un amigo, una amiga, alguien que siempre está y te ve y está siguiendo a Dios. Es hora de dar gloria a Dios, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Si hay un Pedro, me decía el Señor esto, no lo maltrates, no lo humilles, no lo reprendas, no lo calles y mucho menos no lo doblegues a hacer lo que vos querés que haga. Porque dice el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. El Señor se sirve. Siempre hay un Pedro para aquel que no quiere todavía. Escúchalo, abrí tu corazón. Vamos a buscar Romanos 9:33. ¿Qué dice Romanos 9:33? Ya estamos por terminar. ¿Lo tienen? capítulo 9, versículo 33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una promesa de Dios. Él pone en la vida de todo ser humano un tropiezo llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué tropiezo? Porque a nosotros nos gusta hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. No queremos hacer lo que Dios dice en su Biblia, en su palabra. No. Vamos a leer entonces el capítulo 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre, hijos de María y José, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos de sangre por María,
ni aun sus hermanos, dice la Escritura, creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Claro, no lo vieron entrar a la universidad. No lo vieron quemarse las pestañas estudiando para poder hablar como hablaba. Esto nos lleva a la verdad número 5. El versículo 16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que para uno saber y poder hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá, se dará cuenta. Porque habíamos leído anteriormente que en el versículo 45, que dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Le vamos a conocer que es de Dios, porque nuestro corazón estará alineado con Él. Amén. 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 El que habla por su propia cuenta, dice el versículo 18, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay falsedad, no hay error, no hay algo oculto. Así que vamos a repasar las 5 verdades antes de concluir. Verdad número 1, no podemos venir a Dios si el Padre no nos llama, no nos permite que nos acerquemos a Él. Verdad número 2, dice que todos, escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Jesús. Verdad número 3, si no comemos su carne y bebemos su sangre, no tenemos vida eterna. Si no padecemos los padecimientos que conlleva seguir a Cristo, no vamos a tener la vida eterna. Por más, porque realmente el creer nos lleva a una actitud, a una acción, a un estilo de vida. Amén. Verdad número 4, el Espíritu es el que da la vida. La carne, todo lo que da la carne, no sirve para nada. Las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Y la verdad número 5,
pero vamos a concluir, todavía no terminamos. La verdad número 5 es que la doctrina que nosotros estamos leyendo en su palabra no es de Jesús, es del Padre, es de Él también. Son uno. Y si alguien quiere hacer su voluntad, ciertamente va a conocer que la doctrina es de Dios, que no habla Jesús por su cuenta. Y debemos entender que cuando alguien glorifica siempre a Dios, ese no busca la gloria de los hombres. Entonces es una persona confiable para que te pueda bendecir y guiar en el camino del Señor. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en todo esto? Vamos al versículo 37 y 38 del capítulo 7. ¿Qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, porque realmente la palabra es confrontativa. Le dijeron, ¿quién podrá oír? ¿Quién podrá soportar esta palabra? Y muchos le dejaron, dice. Se armó ahí un pequeño conflicto. Gloria a Dios por el Pedro que Dios tenía preparado. Pero Jesús nunca se va sin dar la oportunidad. Porque en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. De agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Busca Isaías 55 para terminar esta bendición. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. Todo. ¿Cuántos hemos vivido esto? Cuando tenemos el favor de Dios, que estamos en la plena voluntad de Dios, pareciera que todo se conspira a nuestro favor. Los árboles van a dar palmadas de aplauso por tu vida. Es una manera de ver cómo es la bendición de Dios cuando nosotros le aceptamos y le obedecemos como Él quiere. En el versículo 13, para terminar, dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Cuántas veces hemos pasado también que pareciera que estamos sembrando algo para cosechar algo y pareciera que estamos cosechando lo opuesto? ¿Cuántos trabajamos muchas veces y hacemos y creemos que estamos haciendo, pero el resultado que viene es todo contrario? Miren lo que dice la promesa de Dios. Si nosotros obedecemos, si nosotros abrimos y nos arrepentimos, abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos para seguirle a Él, dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés. Mira, ¿sabe qué está diciendo? Puede ser que estés sembrando mal porque no te diste cuenta, pero Dios va a hacer el milagro y vas a cosechar gloria. Vas a cosechar lo que realmente no esperabas y más. Eso está diciendo. En lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amados, hay esperanza. La palabra de Dios dice que corta y penetra y llega hasta los tuétanos y parte todo. Pero es para vida eterna, porque Él quiere hacer de nosotros un pueblo deseado por los demás. No te aferres a tus logros, no te aferres a tus tradiciones, a tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar. Porque lo que vos tenés y lo que yo tengo como sublime, delante de Él no sirve. Hay promesa de Dios. Solo necesita hombres y mujeres valientes, con agallas. Amén. Hombres y mujeres que quizás no estuvimos viviendo en el tiempo que Jesús caminó en la tierra, pero tenemos un corazón moldeable para Él. Amén. El Señor te está llamando. El Señor me está llamando. Dice la Escritura: santificaos, porque sed santos, porque yo soy santo. Sepárate para Dios, porque Él es santo. Eso significa santificarse. Amén. Si hay alguien en este predio, en este lugar,
que quiere reforzar el estar de la mano del Señor,